Bueno, la tercera persona que va a venir a conversar, la tercera científica que va a venir a conversar con nosotros, es la doctora Laura Sánchez Vincitore. Ella viene desde República Dominicana, así que se tomó un vuelo muy largo para estar hoy con nosotras y le agradecemos un montonazo. Ella es directora del Instituto de Investigación en Neurociencias Aplicadas y miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Es doctora en Comunicación, Ciencias y Neurociencia Educativa por la Columbia University y actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad Iberoamericana, donde lidera líneas de trabajo en neurocognición, alfabetización y desarrollo infantil. Su trabajo se centra en la aplicación de la neurociencia a la educación, como también a la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia. Su foco de trabajo es la lectura, el desarrollo temprano y las intervenciones educativas. Además, Laura tiene una destacada trayectoria en docencia, en mentoría y divulgación científica en República Dominicana, como a nivel internacional. Gracias por estar con nosotros hoy, Laura. Bienvenida cuando quieras. Muchas gracias, buenos días. Yo soy subjetivamente más chica. Subjetivo. Sí, me voy a quedar de pie. A ver, yo creo que se van a identificar con lo que voy a decir. Es muy fácil mirar atrás, atar los cabos, empaquetarla en una historia coherente, en una historia que hace sentido, en una historia de éxito, en una historia de aplausos, ¿no? Pero yo quiero empezar contándoles que antes de imaginar cualquier laboratorio, antes de imaginar cualquier ciencia, estuve también en un subte que le llamamos metro en Santo Domingo, sostenida acá, preguntándome si en algún momento tendré el laboratorio de mis sueños. Que ahora que le paqueto la historia es muy fácil decirla, pero en ese momento el miedo, la duda, ¿será que va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y hablando de idiomas, ¿no? Hablando de por qué es un manual que está en otro idioma. Lo primero que me pasó en ese momento fue el idioma del entusiasmo. Y me hice esta pregunta. ¿Y sí, sí? Porque el miedo a que no está ahí, está disponible todo el tiempo. Es mejor, de hecho, cuando no sucede, tengo a alguien a quien quejar, de quien quejarme. Pero ¿y sí, sí? ¿Y si funciona? Es una voz pequeñita, muy chiquitita, incisiva, desesperante. Pero está ahí, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me acuerdo en ese momento, y estoy pensando algo como muy profundo aquí, agarrada del metro de Santo Domingo, con la gente en todas partes, no sé qué profundo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que te ganes el fondo y que tengas que hacer el trabajo. Es lo peor que puede pasar. Ya con eso como, bueno, pues vamos a dejar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que ganes. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes algunas cosas que han funcionado en el camino, unos idiomas, porque es hacer un laboratorio en otro idioma. No hablamos del idioma de la plata, no del río de la plata de los dineros, del money, del argent. ¿Ok? Las ciencias de finanzas con fondos externos fue el primer aprendizaje que tuve. Las instituciones no necesariamente tienen fondos semillas para iniciar tantas cosas. Eso pasa en República Dominicana, eso pasa en Argentina, eso pasa en los Estados Unidos. Lo más rápido que podamos aprender sobre plata funciona mejor. Cómo usarla, cómo pedirla, cómo gastarla, cómo reportarla, cómo usarla eso, manejar plata. Y aprendí muy temprano que quien gestiona la plata tiene voz y puede negociar y tiene poder de negociación. Y no digo que quien gestiona y quien trae la plata tiene poder sobre las instituciones, eso no es jamás voy a decir algo así, pero hay personas que lo piensan así, no oriente, sino que podemos hablar, podemos decidir de cierta forma cómo se van a hacer las cosas. Y lo digo como trasfondo, para contarles un poquitito del contexto. O sea, cuando Flor me llamaba que quería que hablara como a un laboratorio de la nada. Bueno, un laboratorio cuando no había laboratorio, pero no era la nada. O sea, yo vengo de una institución, la Universidad Iberoamericana, que en el momento en el que fui allí, después de haber estudiado afuera, era un terreno fértil. Era un terreno, ya teníamos comité de ética funcional que se había inaugurado 2 años antes de regresar, o sea, era muy nuevo. Teníamos una gestión de investigación organizada, hay procesos
de crear políticas, políticas de género, política de ciencia, pues el proceso era nuevo, pero sabíamos que tocaba hacerlo. Y sobre todo tenía una gestión financiera robusta. O sea, la universidad estaba lista para recibir. Y eso es extremadamente importante cuando estamos creando algo de cero. Lo segundo es un país en crecimiento. República Dominicana no nos reconoce por nuestra ciencia. La playa sí, pero la ciencia no. ¿Vale? Pero estaba en el proceso de proyección científica. Se había creado la Carrera Nacional de Investigadores, se había creado también el Sistema Nacional de Indicadores de la Ciencia, que por ser Latinoamérica, Caribe, no debe ser juzgado de la misma forma que se hace la ciencia en el norte. Se había creado el Fondo CID, que es el Fondo Nacional de Innovación y Ciencia y Tecnología, y todas las universidades estaban activándose en la investigación. Ya teníamos la infraestructura lista para crear. Esa primera generación de científicos que renunciaron a sus carreras científicas para crear esta infraestructura, ya estaba listo. Bien, pero ¿qué nos pasa en las instituciones? Y esto me imagino que también se van a identificar. Cuando este tipo de instituciones ve un talento, la forma más fácil y más rápida de retener es ofreciendo un puesto administrativo, es entrando en gestión. Cuando llegué, y lo primero que me decía la actual rectora, que en ese momento era vicerrectora, es, bueno, ya llegaste, ahora quiero que seas la directora de la maestría en neurociencia y educación. Y yo decía, bueno, pero ¿en qué momento voy a investigar? Sí, pero no puedes investigar porque no tienes cómo, no tienes laboratorio. Y recuerdo que en ese momento mi jefa inmediata, vicerrectora actual de investigación, me dijo, aplica un fondo, o sea, aplica el fondo. O sea, no es que no vas a ser la directora de la maestría, es que si no hay otra alternativa, lo único que te podemos ofrecer es esto porque queremos tu retención, queremos que estés bien, porque entre otras cosas, estabilidad, salario fijo, gestión, estructura, todo está muy jerarquizado, ya sé para dónde voy. La investigación en aquel momento, toda la cosa ha cambiado, en aquel momento era como un añadido. Y ella muy sabia me dijo, aplica el fondo. Y en mi cabeza, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me lo van a tener. Siguiente idioma. Tenemos que aprender a hablar el idioma de los socios. Cada socio tiene su forma de hablar. Y cuando uno empieza este proceso de la carrera, uno quiere tener la razón y que entiendan que la ciencia de uno hace sentido. ¿Okay? No necesariamente hablar para los socios. Por ejemplo, en este fondo, apliqué un fondo para montar el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, me fui a la oficina de proyectos especiales de la presidencia. En ese momento yo estaba estudiando alfabetización de adultos. Había un programa nacional de alfabetización de adultos y yo me senté con esta persona, un funcionario del gobierno, y le dije, su solución es la siguiente. Usted necesita un laboratorio de electroencefalograma para estudiar cómo el EN170 se lateraliza al hemisferio izquierdo cuando las personas aprenden a leer, porque cuando vemos los estímulos de palabras y símbolos se lateraliza a la izquierda y si no lo hacen no hay automatización, por tanto no van a aprender a leer. Repite. Esta persona me dijo, y lo que me dijo fue, oye, qué inteligente eres, pero mira, eso suena demasiado científico. Nosotros acá somos investigadores, somos educadores. Somos educadores y lo que nos interesa es la dignidad de la persona. Ofendida que estaba yo cuando este hombre me dijo que yo le estaba prestando la atención a la dignidad de las personas. Porque, a ver, porque el orgullo académico es una cosa muy real. Suena muy científico. Nosotros hacemos asuntos de dignidad humana. Y bueno, por ahí no. Me voy al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a donde están los científicos, a decirle las soluciones a hacer el laboratorio, toda la cosa. Y él me miró y me dijo, mira, Laura, eso suena bien. Nosotros somos científicos. Si te vas a ganar un fondo a través del fondo, sí, tiene que sonar científico. Mismo problema, diferentes niveles. Ahí está el fondo de laboratorio. Cambios electrofisiológicos y de habilidad lectora a partir del uso de una aplicación para celulares inteligentes de apoyo a la post-alfabetización. Scientific enough. Ahí ganamos el premio, ganamos el fondo, ganamos un fondo millonario, creamos el laboratorio, un millonario, 2.000 pesos, ¿no? Creamos el laboratorio de neurocognición y psicofisiología súper equipado para este proyecto que al final fue muy difícil de llevar a cabo, pero tenemos el laboratorio y funciona. ¿Vale? Tenemos el laboratorio. Usamos el lenguaje de los socios. ¿Y qué sería de nuestras trayectorias, de nuestro quehacer sin estos socios? O sea, a partir de acá,
la relación ha crecido, no todos son donantes, ¿eh? Aquí están colegas de universidades, colegas de otra, del mismo gobierno. Entonces, hablar el idioma de la necesidad, qué está sucediendo y qué es lo que verdaderamente se financia. ¿Qué sería de nuestra trayectoria sin los socios? Hablamos del idioma del contexto. Entre lo que yo quiero, lo que financian y lo factible, ahí está el trabajo nuestro. O sea, no siempre hice neurociencia. No se imaginan cuántos estudios cualitativos de empoderamiento de los participantes del Programa Nacional de Alfabetización hice. Pregúntame si soy experta en estudios cualitativos. No, me tocó estudiar, porque si lo que queremos es hacer el trabajo, pues el trabajo hay que hacerlo, ¿no? La ciencia ocurre en un contexto. Y, o sea, nuestro rol como científicos es buscar el punto de equilibrio. Puede que eso se vea como, bueno, te estás desviando, que luego viene. ¿Qué nos pasó? Tenemos el laboratorio mejor equipado de electroencefalografía en la República Dominicana, un Electrical Geodesic de 128 canales, high impedance con solución salina para que fuera muy cómodo para los participantes. Sin querer nos creamos una torre de marfil a la que los participantes no tenían acceso. Queríamos estudiar vulnerabilidad y teníamos esto puesto en la universidad más elitista de la República Dominicana, donde los participantes no llegan, donde llevar participantes es un problema no solo para el mismo participante, no se acerca. Entonces, sin querer, por ver otros contextos, tengo el laboratorio más equipado y no podía llegar a mi pregunta de investigación. Entonces, ¿qué hicimos? Evidentemente tomamos un Uber y metimos $150.000 de equipo y fuimos a Rural Santiago para hacer el levantamiento de datos. Óptimo, no. Peligroso, sí. ¿Logramos el estudio? Sí, menos mal, el liderazgo en mi universidad confía. No es mal. ¿Sí me entiendes? El contexto determina tu equipo, el contexto determina lo que estudias, el contexto determina tu propia pregunta de investigación. Y mientras más rápido lo aprendo, aquí nosotros nos burlábamos del proceso ahora, pero antes era todo un problema. ¿Cómo voy a sacar $150.000 de equipo y meterlo en un Uber? Y ahí tienen una flow en la cabeza con la que entrenamos. En mi caso se llama Tuli. Vale. Y por eso me llevo, vamos a hablar de cuál es el idioma de la necesidad local. No siempre se financia tu disciplina. No siempre vas a poder jugar con tu poético, que tanto te cuesta tener. Pero hay que estar como muy pendiente de qué es lo que está sucediendo. Y el crecimiento científico que hemos tenido por esa flexibilidad ha sido muy grande. En, en el año 2015, la USAID sacó un llamado para aplicar a un proyecto de entrenamiento, ¿no? De enseñanza de la lectura y escritura a los niños. Yo soy experta en alfabetización porque es neurociencia y educación. Al principio empecé con neurociencia de la alfabetización de adultos. Aquí fue un poco difícil, lo mejor es no producir analfabetos, o sea, empezamos por los niños. Esta era una grandísima oportunidad. ¿Era un proyecto de investigación? No. Es un proyecto de $20 millones con 400 escuelas para que los niños y las niñas aprendieran a leer. Soy educadora, no. Pero esta jefa, que es Aida Mencía Rigney, que es brillante, ella dijo, perfecto, la universidad aplica, creamos una línea de investigación dentro del proyecto, insertamos la ciencia dentro del proyecto. Entonces, logramos aplicar el modelo predictivo validar el modelo simple de la lectura, que es un modelo que está bien establecido fuera de la República Dominicana, lo validamos. Hicimos el diagnóstico de los bajos niveles de alfabetización. República Dominicana, más del 50% de los niños en tercer grado de primaria no saben leer. Ya sabemos por qué. O sea, de los estudios que hemos hecho, hemos visto una pobre automatización lectora, una pobre enseñanza y una pobreza lingüística importante. Sabemos cómo debemos intervenir. Y eso lo tenemos gracias a un proyecto que no gestionó el laboratorio, que gestionó otra parte de la universidad y que creamos una línea de investigación. De aquí hemos creado intervenciones para las 400 escuelas, creado una colección de libros hechos precisamente para la práctica lectora que están basadas en la evidencia, basada en cómo reducir la memoria de trabajo para que los niños puedan practicar. Ha sido muy exitoso ese programa y bueno, o sea, se usa en Panamá y se usa en Guatemala. Hemos creado juegos electrónicos para la enseñanza de la lectura, no nos funciona muy bien, no se preocupen. Y hemos creado intervenciones en conciencia cronológica en otros contextos, como el panameño, que se parece el contexto. Entonces, de todo esto, toda esta innovación, por supuesto hemos sacado los trabajos de investigación, que es lo que nos ha creado el sello diferenciador de nuestro laboratorio, sin jugar con el electroencefalograma tan bueno.
En este momento me tocaba. Estamos haciendo incidencia en política pública, no siempre nos escuchan, pero el lenguaje de los socios tiene tiempos. Y para que en la política esto cale, falta mucho tiempo y mucha confianza. Mientras tanto, nosotros tenemos un acervo científico publicado en las revistas de impacto y se quedan ahí guardadas en lo que la política se decide. Mientras tanto, no paramos. Y esto que parece muy blanco y negro de papers también se ve así, ¿sabes? También es muy colorido, también las que creamos, estos son los libros decodificables, también que los juegos electrónicos, las intervenciones multimodal para los niños y las niñas, ¿ok? Y por supuesto esto no se hace solo, de todo un equipo de trabajo y personas que están detrás de todo eso. Mientras más rápido montemos un equipo, mejor. Lo mismo nos ha pasado con temas de desarrollo infantil. En aquel entonces, mi colaboración con la Universidad de Tulane requería de una medición del desarrollo infantil. En República Dominicana no hay. Decidimos validar una. UNICEF dijo que bueno porque el gobierno necesita reportar desarrollo infantil. Creamos una alianza entre el gobierno, el Estado y UNICEF que financió y creamos el sistema de medición del desarrollo infantil dominicano, CIMEDI, que actualmente levanta datos de 108.000 participantes al año 2 veces. Es un asunto longitudinal. Tengo la variable dependiente que se está midiendo solita porque creamos un proyecto científico dentro de una necesidad local de reportería, de un sistema robusto de monitoreo, ya está disponible. Usé el jueguito del electroencefalograma, pero de lo que estaba disponible. Hemos tenido que aplicar a más fondo de lo que hemos querido o hemos podido para poder contratar personas que vengan a trabajar dentro del equipo. Y por supuesto, ya este equipo se vuelve cada vez más grande. No todos son de laboratorio. De hecho, hay más gente fuera que dentro, colaborando en el mismo. Igual, acervo científico que se mueve, ¿eh? Y ahora quiero llegar a una parte importante, que es el idioma del sur. Yo me formé en Estados Unidos. eh, Muy agradecida de formarme en Estados Unidos. Cuando digo que los estándares no viajan, en Estados Unidos se vive un contexto distinto, la financiación de la investigación es distinta. Y claro, uno va a replicar lo que sabe, lo que aprendió. Y eso no me estaba funcionando del todo bien. Miren, el equipo que tengo es muy difícil. Y nos pasó que un día en una reunión virtual, una persona que está aquí presente, Marita Castello, dijo, vamos a aplicar un fondo, es un fondo del International Brain Research Organization, donde parte del criterio más importante era tener colaboración. Y fue la primera colaboración sur-sur, y qué bueno dar con esta profesional, con Marita Castello, que si hay alguien que sabe de ICC es ella. ICC fue la pregunta, la pregunta crucial para ganar este proyecto. Escribimos un proyecto en 7 días, escribimos para perder y ganamos. Y a partir de ese momento y de aprender cómo se hace la ciencia del sur, tenemos cosas demasiado similares entre uno y otro. ¿Okay? Los mismos dolores, los mismos problemas, los mismos temas de financiación, mismo idioma, el mismo idioma, la misma forma de trabajar. Y con el tiempo hemos aprendido de Marita toda esta fuerza de cómo hacer ciencia, de cómo hacer networking, de cómo hacer que todos participen. Y gracias a este encuentro y gracias a esta colaboración con Marita en el IPSE, hemos cambiado la forma de hacer ciencia, una ciencia más abierta, más amplia, más asequible. Y ha sido un proceso interno importante porque cuando uno va creciendo en esto, uno tiene el ego académico, es una cosa que existe, ¿eh? Y mientras más rápido lo conozca, mejor. Es como soltar sin soltar. Déjate llevar por todo. Al final va a funcionar. Y al final ha funcionado. Fue la primera vez que República Dominicana ganó un grant de International Brain Research Organization. Ya estamos en el mapa, ¿no? O sea, me acuerdo que nos emocionábamos el primer día de esa, que habíamos ganado, ¿no? Ver que de repente se iluminó el mapa de la República Dominicana por primera vez, porque un día dijimos, sí, 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 ¿qué es lo peor que puede pasar? Dejamos el foco y ya tenemos que hacer trabajo. Todavía no hemos terminado el trabajo. He publicado papers, presentado pósters, todavía nos queda un montón. Un proyecto muy corto, muy sencillo, nos ha dado un montón. Ahora, bueno, en el caso de UNIBE pertenece a IBEOLAC, también estamos, o sea, somos parte de la discusión, precisamente por la colaboración sur-sur, precisamente por las personas que componen este acuerdo. Y eso es totalmente relevante. Le cambiamos el nombre al laboratorio, antes se llamaba Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología, muy básico.
pero con la experiencia nos hemos dado cuenta que hacemos otra cosa. Esto es Instituto de Investigaciones en Neurociencia. ¿Bien? La ciencia que hacemos hoy ahora es muy distinta. Tenemos otra forma de hacer ciencia. De hecho, ya no aplico yo a los fondos, aplican los investigadores que están bajo el ala del instituto. Tenemos a Daniel Cubilla, a Hugo Martí, recientemente a César Arredondo. Tenemos un proyecto para crear sistemas de medición automatizados para evaluar lectura automatizada que se corrija a través de la inteligencia artificial. Estamos trabajando todos los sesgos. Son compatibles los sesgos humanos y de la máquina, porque es la misma máquina que es el reflejo. Me encantó esa presentación. Neurociencia del efecto de la matemática y ¿cómo se llama? La música en la matemática. Pero ahora tenemos otro tipo de equipo. Tenemos el laboratorio super fancy. Validamos todo con el laboratorio super fancy, pero ahora tenemos equipos más sencillos que nos permiten llegar al fin del mundo sin tener que tomar un Uber hasta Santiago con un equipo de $150,000. Y el contexto determina lo que haces, ¿no? Tenemos eye tracking para trabajar en el tema de la dislexia. En un país donde el 50% de niños no sabe leer en tercero, es muy difícil diagnosticar dislexia porque no sabe si es por falta de enseñanza o porque verdaderamente tienes una discapacidad. Estamos usando inteligencia artificial para ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, de repente esta ciencia se hace más amplia, más grande, con mayor participación. Siempre me encanta poner esta diapositiva de todas las personas que de alguna u otra forma han colaborado con crear este sistema. Abrimos un voluntariado en ciencias donde los estudiantes quieren tener la experiencia, es mandatorio, es obligatorio. Todos los levantamientos de datos requieren tener estudiantes, es parte de nuestra propia política. Todos los estudiantes que quieren pueden participar. Es un espacio de crecimiento para todos nosotros el mundo. También, idioma de género, que es el idioma que nos convoca. Las reglas no escritas también juegan un rol importante y las dinámicas de género influyen en cómo se perciben y se negocian en la academia. O sea, negarlo yo creo que no hace sentido. En mi caso, yo puedo ser considerada un outlier, una historia de éxito, y yo podría perfectamente pararme aquí y decirles, sí se puede. Yo tuve 2 hijos mientras hice el doctorado y trabajaba a tiempo completo. O sea, sí se puede, no puedo decirles eso, no se puede. La realidad es que no se puede. O sea, si yo estoy aquí hoy es porque tuve una red. Y esa red tenía un montón de hombres. ¿Sí me entiende? Tenía un marido que cuando le dije voy a hacer neurociencia me dijo empacamos y nos vamos. Y cuando a mí se me ocurrió, porque se me ocurrió tener hijos en medio del doctorado, todos. Vamos arriba. Tuvo un jefe, Scott Schnackenberg, que Dios lo bendiga. Nunca le pregunté, pero en Estados Unidos la licencia de maternidad dura 6 semanas. Y yo llevé a mi hijo 8 meses al trabajo todos los días. Cerraba la puerta del trabajo, entraba en el laboratorio con el muchacho puesto. O sea, no se puede si no existen la infraestructura o la misma estructura. No se puede. Cuando existen estas formas de acompañamiento a las personas en general, entonces sí se puede. Pero algo un poco más cotidiano, que es, ¿sabe? Una cosa estructural, ¿no? Algo más cotidiano, no sé si les ha pasado, están en una reunión y de repente viene una persona a saludar y dice, doctor, 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 y luego te miran y te dicen, señorita. Yo lo que quiero decirles es, sobre sus hombros no está el peso. ¿Okay? O sea, no nos podemos pasar la vida indignadas ante esto. El día que se indigna, responda. El día que se ponga hostil, póngase hostil. El día que está harta y no quiere hacer caso, se puede reír del chiste y no pasa nada. O sea, el tomarse muy en serio estas cosas a uno, al final lo mata. ¿Ok? Entonces, no se castigue porque ese día no reaccionaste lo más rápido posible y le dijiste, usted a mí no me dice señorita porque a no le digo doctor y mi estatus marital, virginal, no tiene nada que ver con esto. ¿Sabes? Cuando quieras hacerlo, hazlo. Hay un día que no va a querer. Yo uso mucho el chiste, por ejemplo, a ver, hace muchos años hubo un programa de la venezolana Laura Bozzo que se llamaba La Señorita Laura, y cuando me dicen señorita Laura, yo digo algo que decía Laura Bozzo. ¿Qué pasa el desgraciado? Se cierra, todo el mundo se ríe, yo me gano el poder, yo gano el poder y yo desvío la conversación a como me dé la gana a mí. Le llaman gender judo. Yo uso lo que estás haciendo para mi ventaja. En este momento, riesgo-beneficio, me conviene más que haga lo que yo quiera a tener razón. Es muy duro tener que incluso pensar en estas cosas. Eso se llama trabajo emocional.
Y cargar con esto es un problema. Entonces, nada, lo dejo ahí solo para que sepan, no está en el peso, no está en sus espaldas resolver esto. Esto es institucional, esto es de política, esto es grande, ¿no? Un manual multilingüe es lo que necesitamos. Tenemos un montón de personas que me antecedieron, que renunciaron a sus carreras para crear la infraestructura. A nosotros nos ha tocado aplicar a más fondo de lo que hemos querido. Y ahora lo que me toca a mí y a mis colegas que me representan, ¿no? Es volvernos irrelevantes, volvernos inútiles para nuestros equipos. Y eso es muy duro, ¿no? O sea, ahora mismo están en República Dominicana, en San Cristóbal rural, haciendo los levantamientos de datos más complejos y yo estoy aquí contándoles la historia. Volverse invisible para el equipo requiere trabajo interno. No sé, ya lo veré en terapia, ¿no? Con Fernando, porque todos quieren ofrecer. Un manual multilingüe. Lo que quiero que recuerden es que siempre son posibilidades. En lo que sea, lo que sueñen, lo que estén ideando, saber en qué momento generacional se encuentran. Y sí, sí, ¿qué es lo peor que puedo pasar? Pues, Bueno, muchas gracias a la doctora. señorita Laura, A la señorita Laura, que la doctora. Ya describimos la trayectoria de las personas que nos acompañan. Todas son profesionales las cuales estamos honradas de recibir y escuchar.